Buenas, Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación es parte de un gran proyecto de la Facultad de Educación que se viene desarrollando aproximadamente 6 años. Tiene como propósito fundamental conservar las memorias de lo que fue la creación y el desarrollo de la Facultad de Educación, que al mismo tiempo significa la creación y el desarrollo de la Universidad Surcolombiana desde sus inicios con ITUSCO. Sabemos que muchos de los maestros insignes de la Facultad de Educación fueron fundadores de nuestra universidad. A los maestros Misael García, Gustavo Briñez, Jesús María Vidal, Luis Humberto Alvarado, Luis Evelio Vanegas, Nelson López y tantos, la lista es muy larga. En esta ocasión son 10 maestros los que hemos invitado en este programa, pero la convocatoria la queremos hacer para muchos más, el mayor número posible que nos permita seguir conociendo un poco más la facultad y la universidad. Darles un agradecimiento muy especial a estos maestros por su gesta, por su contribución. Ellos estarán también contándonos cómo ven la universidad hoy, cómo ven la facultad. Este es un producto, como lo dije anteriormente, que viene de hace mucho tiempo, y darle agradecimiento a esas personas que también han contribuido. A la profesora Nidia Guzmán, como decana anterior de la Facultad de Educación, al maestro Orinson Perdomo, a la maestra Aurelina Bernal, al estudiante Felipe Salcedo y a todos los jefes de programa que han contribuido con reseñas de la facultad. A todos ellos y especialmente para nuestros maestros, a nuestros invitados, muchas gracias. Gracias por lo que han hecho de nuestra universidad y nuestra facultad. Bienvenidos a Entrevistas Ágora y al especial Polifonías y Memorias, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Programa que se emite por Zoom Canal Universitario y que cuenta para su realización con el apoyo del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Polifonías y Memoria, programa de la Facultad de Educación, hace un reconocimiento a los maestros y maestras que forjaron su historia y se propone rescatar las voces y dar visibilidad a quienes fueron actores académicos y los principales protagonistas en la construcción de universidad, facultad y de los diferentes programas académicos de pregrado como proyecto académico, intelectual, cultural, político y social para la región surcolombiana y el país. Hoy le damos la bienvenida al maestro Hipólito Camacho Coy, quien vino a esta institución desde Palestina, Huila, a estudiar su licenciatura en Educación Física, un programa que llevaba 6 meses de funcionamiento. Bienvenido, maestro, a Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación. Muchas gracias, muy amable por la invitación y pues contento de poder compartir algunas experiencias y alguna historia vivida aquí al interior de esta importante institución de educación superior. Bueno, ¿cómo se da el ingreso a la universidad y cuál es la experiencia que usted tiene con respecto al programa académico, a las tendencias, a los maestros representativos y al liderazgo que tenían algunas áreas del conocimiento para la formación de los educadores físicos? Bueno, el programa de educación física en esta Universidad Surcolombiana originalmente fue creado por el profesor Tarcisio Cano. El profesor Tarcisio Cano, curiosamente, es un profesor de Palestina, Huila. Entonces, un poco por la referencia que yo tenía de él, se me ocurrió que esa carrera podía ser muy importante y de alguna manera fue un elemento motivador para yo estudiar educación física aquí en Neiva. El profesor Tarcisio Cano crea el primer programa de educación física siendo rector el doctor Roque González, quien le dio un gran apoyo a Tarcisio para que desarrollara sus ideas de carácter pedagógico. Y fundamentalmente ese programa tenía mucha influencia de la Universidad Pedagógica Nacional, dado que Tarcisio era egresado de allí, y el enfoque que tenía en ese momento el programa era fundamentalmente un enfoque de carácter deportivo. Esa ha sido una de las tendencias que aún se mantiene, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí. La educación física en Colombia ha tenido fundamentalmente un carácter deportivo. Los deportes tradicionales o los deportes de más reconocimiento a nivel mundial hacen parte fuerte de los currículos en la mayoría de las licenciaturas del país. Maestro, además de los profesores que venían de la Universidad Pedagógica Nacional, había maestros internacionales de Chile, de China también, para que nos cuente sobre el desempeño de ellos. Bueno, digamos que yo llego al programa de educación física cuando llevaba 6 meses de funcionamiento, es decir, yo soy de la segunda promoción.
y los profesores fueron como nombrándose paulatinamente a medida que el programa crecía. Los primeros profesores que llegaron, me acuerdo mucho, pues el profesor Tarcisio, que era como su creador. Posteriormente llega el profesor Álvaro Mota, de la Universidad Pedagógica, posteriormente el profesor Efraín Hoyos, y como el Huila se aprestaba a hacer los Juegos Nacionales del 80, entonces hubo una llegada de muchos licenciados a apoyar la Junta de Deportes del Huila, que era una seccional de Coldeportes en esa época. Entonces llega, por ejemplo, el profesor Leonardo García como jefe del equipo regional de Coldeportes. Entonces la universidad lo llama para que preste sus servicios como profesor de natación. Entonces tuvimos el profesor Leonardo García, que es un profesor chileno egresado de la Universidad de Antofagasta, y trabajó con nosotros primero como catedrático y después como profesor de tiempo completo. Posteriormente llega para dictarnos baloncesto el profesor Daniel Jovanovic, que también es chileno, también es de la misma región donde es el profesor Leonardo García, y se vinculó a la universidad como profesor de tiempo completo. Y dio la casualidad que en esos años llegó un chino a entrenar el equipo de voleibol masculino y femenino del Huila para los Juegos Nacionales, y entonces la universidad lo convocó para que fuera profesor nuestro en voleibol. Y efectivamente trabajó con nosotros un par de años, posteriormente regresó a su país. Esto quiere decir que como el aspecto significativo de la formación de los licenciados tenía que ver en deporte, ustedes contribuyeron desde la perspectiva de la extensión a la cualificación de los maestros que no podían venir a la universidad y lo hacían en los municipios y en las regiones también, en el área deportiva. Sí, nosotros en esa época yo tuve el apoyo del jefe Tarcisio Cano, y yo presenté un proyecto que se llamaba Asistencia Técnica Deportiva a los municipios del Huila. Ese proyecto me lo ayudó a realizar el profesor Rafael Cortés. Mire usted una cosa ahí curiosa, el profesor Rafael era un profesor de lingüística y literatura que nos daba a nosotros técnicas de la investigación. Entonces él nos enseñó a hacer proyectos y me enseñó a mí a hacer un proyecto de proyección social que se llamó Asistencia Técnica Deportiva a los municipios del Huila, y aprovechando que la universidad estaba naciendo y aprovechando que se estaban preparando para los Juegos Nacionales, entonces nosotros hicimos un programa de asistencia técnica a todos los municipios del Huila, donde los fines de semana íbamos a hacer capacitación a docentes y a líderes comunitarios, y eso duró 78, 79 hasta principios del año 80. Ese proyecto fue importante. Con la llegada de otros maestros como Carlos Bolívar, el programa da un giro y se abre a otros escenarios académicos, ¿o no? Sí, Carlos Bolívar llega cuando yo estaba haciendo sexto semestre, y llega porque se necesitaba un profesor de didáctica especial, de didáctica y la educación física. Carlos Bolívar también llega de la pedagógica, pero entonces trae un discurso más humanista, más desde la didáctica, más desde la pedagogía, y tenía un discurso bien interesante sobre educación psicomotriz y educación física. Con Carlos Bolívar nosotros trabajamos muchos años. Carlos Bolívar fue un profesor de mucho reconocimiento en el programa, y por supuesto que yo tengo por él un gran reconocimiento como académico. Y con él trabajamos varias cosas, entre ellas la construcción de unos programas de educación física para la escuela primaria que constituyeron un referente nacional y que todavía se consiguen por ahí circulando. Y esos programas nosotros los publicamos hacia el año 85. Todavía circulan. Se llaman Programas de Educación Física para la Escuela Primaria. Originalmente fueron editados por la Universidad Surcolombiana en forma de cartillitas, separadas curso por curso. Después unimos en un solo libro, en un solo formato de libro, todas esas cartillas. Nos la publicó la Gobernación con la editorial Universidad Surcolombiana, y posteriormente esos libros nos los publicó la editorial Quinesis. Recuerdo también que con él comienzan a circular en la universidad y en la región el discurso de la corporalidad, y me acuerdo de un libro que era como especial, que era El cuerpo enseñado. Sí, esa era una tendencia que definitivamente sí se aportó desde esa época, y era un poco la tendencia psicomotriz, y fundamentalmente Jean Lebouche, que es el que tenía ese discurso potente a nivel de educación física nacional. Era una tendencia reciente en Colombia, llegada hacia el 78, pero que aquí a la universidad nos llega gracias a los aportes de Carlos, y ese fue una importante apuesta para la educación física de la región y también para la educación física del país.
Con esos recursos tan importantes de personas formadas con gran calidad en el campo del deporte, ustedes debieron tener la conformación de muchos grupos deportivos y muchos logros a nivel del deporte en las justas universitarias, por ejemplo, organizadas en Ascun. Bueno, en mi época de estudiante no existía Ascun. Ascun es una creación nueva fundamentalmente a partir de la ley 30, ¿no? Del 92. Yo soy egresado del 81, entonces debieron pasar 11 años para que se crearan todas estas organizaciones que hoy figuran. Pero la universidad sí que tenía un reconocimiento deportivo importante. Pero es que, por ejemplo, a nivel del fútbol, el departamento del Huila y Neiva fundamentalmente hacía campeonatos muy largos durante todo un año, eran campeonatos que se llamaban aquí el campeonato de primera, que era donde iban los mejores jugadores de la región, y era un campeonato que tenía un tinte departamental, y la universidad fue campeona varias veces de ese campeonato, y todos se preparaban para ganarle a la Universidad Surcolombiana en su equipo, ¿no? Al equipo de la Universidad Surcolombiana, y definitivamente sí, muchos estudiantes de educación física pertenecían a la selección de la USCO. Pero también hay que hacer un reconocimiento que había muy buenos deportistas en ingeniería agrícola. Ingeniería agrícola fue un programa que nació como paralelo a educación física, y la vida deportiva en esa ingeniería agrícola de esa época era bien interesante, y había una buena pugna entre ingeniería agrícola y educación física por el crecimiento del deporte. Las prácticas académicas, ¿dónde las hacían? Las prácticas, cuando nosotros comenzamos a estudiar aquí en educación física, no existían escenarios. El coliseo no existía, solamente existía la piscina, que está todavía hoy funcionando. No había pista atlética, no había campo de fútbol, y los escenarios nos los prestaba Jundeportes, la Junta de Deportes del Huila. También nos prestaba escenarios el INEN, la pista atlética nos la prestaba el INEN, el gimnasio, el INEN tenía un excelente gimnasio y nos lo prestaba, y el Parque Club del Norte también nos prestaba a nosotros escenarios, es decir, nosotros no teníamos escenarios propios y teníamos que recurrir al préstamo de escenarios en otras instituciones. Vamos a ir a unos compromisos institucionales y ya regresamos a Entrevistas Ágora y a este especial de Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas Ágora y en el especial Polifonías y Memorias, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación. Profesor Hipólito, vamos a continuar para cerrar esta conversación sobre el tema de los escenarios. O sea, ustedes concitaban la solidaridad de las empresas públicas y privadas para poder desarrollar las prácticas, por ejemplo, en natación. Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos, digamos, como cierta fortuna, y era que los escenarios que se estaban construyendo para los Juegos Nacionales del 80 estaban nuevos y nos los prestaban. Entonces nosotros tuvimos, por ejemplo, clases en la Villa Olímpica, en las piscinas olímpicas, tuvimos clases de natación allí. También pudimos utilizar el coliseo de baloncesto. Ese coliseo lo utilizamos algunos meses
Yo creo que por ahí unos 2 semestres utilizamos ese coliseo, hasta cuando la universidad habilitó el coliseo de acá, que se llama César Eduardo Medina. Ese coliseo vino siendo habilitado como hacia el 80, pero antes todas las prácticas las hacíamos en escenarios prestados. Bueno, en este momento, independientemente de que estén completos o no, ¿con qué cuenta la universidad como escenarios deportivos hoy en su campus universitario? Bueno, en este momento la Universidad Surcolombiana tiene, por ejemplo, el campo de fútbol gramado con una buena pista atlética. Esa gramilla del campo de fútbol fue un poco un trabajo en el que nos colabora mucho el profesor Miguel Cifuentes, que en paz descanse. El profesor Miguel Cifuentes, que era un profesor de ingeniería agrícola, amante del fútbol, trabajó mucho porque la universidad se metiera en la tarea de gramillar y que tuviera un buen drenaje. Y que tuviera un buen drenaje. Él hizo unos buenos estudios y colaboró. Y ya tenemos ese escenario. Tenemos una cancha de baloncesto alterna abajo, cerca al campo de fútbol. Tenemos cancha de voliplaya. El gimnasio es una obra también que se construyó como hacia el 85. El coliseo y la piscina. Son escenarios, digamos, que funcionan. Sin embargo, todo se va agotando y son escenarios que ya tienen cerca de 30 años y la universidad en este momento y el programa de educación física está pensando en una gran construcción de un coliseo para deportes. Un coliseo que tenga 4 pisos, un coliseo que iría a ocupar todo el espacio que hoy tiene el Coliseo César Eduardo Medina, más la piscina, más parte de lo que es hoy el restaurante La Venada, y ahí se iría a construir lo que sería un coliseo de 4 pisos. Un complejo deportivo. Un complejo deportivo que está calculado en unos 11.000 millones de pesos y sería una cosa moderna y muy, muy buena. Ojalá se pueda hacer algún día. Estamos tratando de que lo prioricen en el plan de desarrollo próximo. Haciendo una especie de inventario, maestro, las investigaciones desarrolladas, las que recuerde y los protagonistas de esas investigaciones. Bueno, el programa de educación física ha sido pionero en el campo de la pedagogía, de la educación física escolar, fundamentalmente en pedagogía y didáctica de la educación física. Entonces nosotros desde aquí, desde el programa, por ejemplo con el profesor Carlos Bolívar, hicimos la primera investigación en educación física escolar que generó los programas de primaria. Programas que, como lo dije al iniciar esta conversación, todavía están vigentes en algunos sectores. Posteriormente, trabajamos programas de educación física para secundaria. Los trabajamos en asocio con la Secretaría de Educación del Huila. Me acuerdo que allí estaba de supervisor el profesor Eduardo Castillo y él fue un puntal fundamental desde la Secretaría de Educación, y Reinel Salas nos dio un aporte importante, un apoyo para que las investigaciones pudieran hacerse con la participación de los maestros de secundaria, que la mayoría son egresados nuestros. Entonces con ellos trabajamos programas de educación física de secundaria. Posteriormente nosotros trabajamos otra investigación relacionada con educación física y competencias ciudadanas, y esa investigación se publicó y se trabajó, eso yo creo que hacia los años ya 94, 95, y más recientemente hemos trabajado todo lo que tiene que ver con competencias y estándares para la educación física. Nosotros en la Universidad Surcolombiana fuimos pioneros en ese campo, y hay unas cosas que hay que decirlas un poco con vanidad, ¿cierto? Miren, nosotros somos consultores en pedagogía y didáctica de la educación física, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia. Eso se puede evidenciar muy fácil. Ustedes entran a Universidad de Antioquia, buscan guía curricular de educación física y encontrará que nosotros, los profesores de la Universidad Surcolombiana, estamos citados en esas guías curriculares de la Universidad de Antioquia. De la misma manera, somos consultados por el Ministerio de Educación para desarrollar su lineamiento. Está usted con el maestro Alfonso Martín de la Universidad Pedagógica Nacional en el diseño de todo lo que tiene que ver para el país. Y entonces ahí hemos participado en la elaboración de 3 documentos: los lineamientos curriculares, las orientaciones pedagógicas y las orientaciones curriculares. Unas que salieron en el 2000, la otra publicación en el 2015 y la última que está en este momento en edición para salir en el 2020. Entonces fíjese cómo nos mantenemos vigentes fundamentalmente en investigaciones en el campo de la didáctica y la educación física escolar. ¿Cómo ha sido el estímulo y la relación con los egresados, un aspecto tan importante para la acreditación y sobre todo para la proyección social, cultural y académica de la universidad?
digamos que nosotros siempre hemos mantenido una buena relación con los egresados. Originalmente creamos una organización que se llamó Asociación Huilense de Licenciados en Educación Física. Esa asociación de licenciados en Educación Física, que es como contemporánea con APEL. APEL, sí señor. Funcionó como hasta el año 2005 y después hizo crisis y desapareció su personería jurídica y no la volvemos a reactivar. APEL se mantiene, APEL se mantiene, pero ALEF, que se llamaba, no se mantiene. Sin embargo, la relación con egresados se desarrolla fundamentalmente a partir de los congresos que hacemos bianuales. Nosotros hacemos congresos de educación física cada 2 años y los egresados vienen en forma masiva a participar de estos congresos y en esos congresos los hacemos de carácter internacional de tal manera que podemos estar con ellos manteniendo una buena relación. Pero hay otra cosa importante que yo quiero tocar acá. Los libros de secundaria, los lineamientos curriculares que nosotros sacamos para las competencias, las hicimos con los maestros, con la participación de los maestros. Entonces, si usted consulta un texto, por ejemplo, programas de educación física para secundaria, encontrará que ahí figuran por lo menos 18 colegios como participantes de la investigación. ¿Dónde están los egresados? ¿Dónde están los egresados? Por supuesto que sí. Maestro, ¿cómo le parece a usted esa disgregación que se ha hecho de lo que antes era una formación integral en educación física, que era educación física, recreación, deporte e inclusive creación de políticas de esparcimiento y recreación para el sector público y privado? Digamos que la educación física, la mirada que yo tengo sobre la educación física es que debe ser un área integradora e integral. Debe ser un área que concita a la formación deportiva de base, al deporte formativo, y allí también se ubiquen elementos relacionados con la recreación como, digamos, escenarios importantes para el desarrollo del ser humano. Entonces, la segregación que hacen algunas universidades a mí no me parece como lo más conveniente, que creen un profesional del deporte por un lado, un profesional de la recreación por otro y un profesional de la educación física por otro. A mí me parece que es un poco desarticular lo que debe mantenerse de manera armónica y articulada. ¿Usted cree que los desarrollos y su experiencia en la universidad es lo que usted soñó para la universidad? Yo en esta universidad he logrado la construcción de mi proyecto de vida. Yo llegué aquí como estudiante y he logrado en la universidad tener primero el apoyo para mis proyectos. Yo todo lo que he querido hacer, la universidad me lo ha permitido hacer. En eso quisiera hacer como reconocerle a la institución eso. Es decir, yo quise hacer investigación y la universidad me brindó la opción de hacer investigación. Quise publicar y la universidad me brindó la posibilidad de publicar. Quise incursionar en el campo administrativo y tuve la oportunidad de ser hasta el rector. Ser hasta rector encargado por un poco tiempo, pero tuve esa oportunidad. O sea, para mí la universidad sí me ha brindado los espacios para mi crecimiento personal y profesional y vivo, digamos, altamente reconocido y la reconozco como una gran institución. ¿Y cómo ve el programa hoy? Usted que lo vio nacer, ¿lo ve muy consolidado, muy maduro? ¿Qué hay que mejorar? Bueno, en el programa en este momento yo creo que tenemos que fortalecer los procesos de investigación. Eso es lo que yo creo que le está haciendo falta al programa. El programa tiene en este momento un número de profesores de muy buena capacitación. Ya tenemos varios doctores ahí en el programa trabajando. Entonces es necesario como consolidar la investigación y las publicaciones para que se mantenga el impacto a nivel nacional y nuestra presencia no decaiga. Maestro, le agradecemos su presencia en Entrevistas Ágora y en este especial Polifonías y Memorias, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación. Muy amable por estar con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias por haberme invitado y muy contento de estar acá. Muy amables.